Queridos hermanos, nos encontramos ya en el tercer domingo de Cuaresma, en el camino hacia la Pascua, y la Iglesia, nuestra Madre, quiere prepararnos el corazón, nuestra vida, para celebrar con fruto los santos misterios que continuamente celebramos, pero que una vez al año celebramos de manera más solemne: la Pascua, la muerte de Jesucristo y su gloriosa resurrección. Al escuchar hoy la palabra de Dios hemos cantado: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, es descanso del alma, más dulce que la miel en la boca, etc. Es decir, escuchamos la palabra de Dios no solo a título informativo, Dios que nos enseña, sino que escuchamos la palabra de Dios con actitud de corazón abierto, para que esa palabra guardada con reverencia y con amor fragüe y nos transforme el corazón. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios transforma el corazón y el alma y la vida. Y por eso en Cuaresma y en todo el año la Iglesia nos invita a que escuchemos la palabra de Dios, acojamos la palabra de Dios, meditemos la palabra de Dios, teniendo a mano el Evangelio de cada día o el misal. Vayamos acostumbrándonos a que ésta sea nuestro alimento continuo, permanente, la palabra de Dios que contiene vida eterna. Y viene el Salmo responsorial como respuesta a la primera lectura, donde se han proclamado los 10 mandamientos. Esas palabras vitales que Dios pronunció hace ya siglos y siglos, miles y miles de años, pero que han orientado la marcha de los pueblos, de la humanidad, de los creyentes, no solo de los cristianos, sino también de otros creyentes y de otras religiones. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Un joven se acercó a Jesús un día y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Cumple los mandamientos, le dijo Jesús. Estos que hemos escuchado, los 10 mandamientos que ya nos aprendimos para la primera comunión. 3 de ellos se refieren a la relación con Dios y los otros 7 a las relaciones con los demás. Y en esta relación con Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, poner a Dios por encima de todo y de todos. Nadie puede ocupar ese puesto, solo Dios. Y si otra persona o actividad o empresa o sueño ocupa ese primer lugar, eso es una idolatría. Porque solo Dios debe ocupar el primer lugar. Y diríamos, debe empaparlo todo, prefiriéndole a Él a todo lo demás y a todos los demás. Por eso, al enumerar el segundo mandamiento sobre no adorarás a los ídolos, entonces eran imagencitas que se hacían y llevaban consigo, etc. Hoy los ídolos son otros, pero el corazón humano sigue tendiendo a la idolatría. Hoy los ídolos pueden ser el placer. Tú pásatelo bien, como sea, que si una escapada,
que si un regalo, que si un viaje, que si una comida, que si tú dale alegría a tu cuerpo. Es decir, es un ídolo y eso nos hace idólatras, adorar los ídolos que este mundo nos presenta, el placer o el tener o el poder o la fama, por la cual uno es capaz de todo tipo de corrupciones. Si eso no es idolatría, pues hoy el corazón humano es proclive a la idolatría y nos dice la palabra de Dios que Dios tiene un corazón celoso. ¿Sabemos lo que eso significa? Celoso, es decir, Dios no se conforma con que tú hagas unas cuantas prácticas externas o internas en ratos concretos. No, Dios quiere tu corazón entero y Él es celoso. No puedes darte gusto o adorar a los ídolos y luego ponerte delante de Dios y pensar que Dios te va a dar todo lo que tú le pidas. Dios es un Dios celoso. Aparecerá en el Evangelio. El celo de tu casa me devora. Ese celo de Dios en el corazón humano de Cristo le hace reaccionar de esta manera que nos resulta un tanto chocante. Subió Jesús a Jerusalén y vio que el templo se había convertido en una cueva de ladrones, cada uno con sus propios intereses y egoísmos, y habían profanado la casa de Dios. Y Jesús, armando un látigo, los echó fuera a todos. Mi casa es casa de oración y lo habéis convertido en una cueva de bandidos. Él hablaba del templo de su cuerpo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él hablaba de que el templo de Dios sois vosotros, cada uno de nosotros. Él ha venido con látigo incluso a expulsar de nuestro corazón todos los ídolos, todo aquello que nos aparta de Dios. Y Él ha venido para convertir nuestro corazón en un templo para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Porque en esos 10 mandamientos, después de los 3 primeros dedicados a Dios, vienen los otros 7, donde entran todos los aspectos de la vida humana: el respeto, la vida, la sexualidad humana, los bienes, la verdad, los deseos. Esas palabras de vida eterna quieren organizar nuestro corazón para que aprendamos a amar de verdad y amemos como Dios manda, que es lo que nos hará felices. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, palabras que nos traen la vida eterna. Señor, tú has enviado a Jesucristo para que con la fuerza del Espíritu Santo elimine de nuestro corazón todo aquello que estorba y que el tiempo de Cuaresma nos tiene que ayudar a purificar, para que preparemos un corazón bien dispuesto y recibamos el don de la Pascua, el Espíritu Santo en Pentecostés, la nueva vida del resucitado. Pero es incompatible lo uno con lo otro. No podemos poner una vela a Dios y otra al demonio. Es decir, darnos todos los gustos, caprichos, tener los ídolos que se nos antojen y luego querer estar con Dios, en paz con Dios, porque Dios es un Dios celoso y ese celo de Dios se manifiesta en esta página evangélica, difícil de interpretar, porque podríamos, con pretexto de esta página, justificar nuestras violencias, nuestra ira desordenada,
nuestros egoísmos, nada de eso. Jesucristo ha venido a purificar el templo. Y ese templo sois cada uno de vosotros. Por tanto, en la Cuaresma hemos de procurar limpiar nuestro corazón de todo pecado, de todo afecto desordenado, de todo ídolo que nos aparta de Dios. Y durante la Cuaresma purificar también la Iglesia, nuestra sociedad, nuestras comunidades de vida cristianas, cualquiera de los momentos o lugares donde vivimos. La Cuaresma debe ayudarnos a quitar los vicios, o al menos verlos y pedirle a Jesucristo que venga con su fuerza para extirparlos y para eliminarlos, no solo a nivel personal, sino a nivel comunitario, a nivel eclesial. En la segunda lectura nos ha presentado el apóstol la clave de la vida cristiana. Los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero para los que van camino de salvación, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Unos confían en la bolsa, en las inversiones, otros confían pues en sus sentimientos religiosos, pasajeros. El punto clave es: si sigues a Jesucristo crucificado, si asumes en tu vida las contrariedades como camino de salvación, una enfermedad, un contratiempo, una dificultad, un sufrimiento, la cruz es esencial en la vida cristiana. Un cristiano no puede plantear su vida eliminando la cruz, porque vendrá, lo quieras o no, y por eso debe asumirla voluntariamente, pacíficamente, como ha asumido Jesús su propia muerte, voluntariamente aceptada. Acepta tú esa cruz que te venga por cualquiera de los cauces de la propia vida, porque lo que es necedad para los hombres es sabiduría de Dios, y lo que es sabiduría o consideramos cordura o sentido común a nivel humano, eso es necedad delante de Dios. Es decir, Jesucristo ha subvertido el orden. No digo que sea un subversivo, se puede entender mal, pero ha cambiado, ha puesto patas arriba los valores con los que nosotros solemos vivir y medir nuestra vida, nuestra felicidad, nuestro futuro, nuestro éxito. Esta lectura segunda, muy breve, es el punto clave de la vida cristiana. Cristo crucificado. Y Cristo crucificado con un corazón lleno de amor, porque fue muchísimo más lo que amó que lo que padeció. Pues que nos ayude esta imagen que tan frecuente es en la vida cristiana, y especialmente en la Cuaresma, y en el Vía Crucis, y en nuestros altares y en nuestras casas. Cristo crucificado. Ese es el camino de la sabiduría. Tú tienes palabras de vida eterna. Vivamos el camino de la Cuaresma mediante la oración, el ayuno y la limosna, hemos pedido en la oración colecta, para que de esa manera nuestra propia debilidad sea como un reclamo para la gracia y la misericordia de Dios sobre nosotros. Que así sea.